La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, ¿cómo estás? Estamos en el programa Ideas que transforman. Hoy tenemos como invitado a Javier Peralta. Él ha sido rector de la UTEPSA, actualmente es rector de la Universidad del Fútbol. Muchísimas gracias por venir, Javier. Un placer, Gonzalo, de poder participar en esta iniciativa y expectante, ¿no? A ver qué podemos contribuir con nuestras opiniones e iniciativas respecto a lo que se proponga ahora en este programa. Como habíamos comentado previamente, el día de hoy vamos a tocar sobre el tema de la educación en general, viendo desde los grandes enfoques a nivel internacional, cómo ha ido evolucionando la educación, pasando a un análisis local de los programas, de los sistemas educativos en Bolivia y luego arrancando los resultados a nivel regional. ¿Qué me podrías comentar sobre el tema de la evolución a nivel internacional y hacia dónde va la educación? Bueno, en realidad es definitivamente uno de las materias pendientes o las asignaturas pendientes que tiene nuestro sistema en general. Poder establecer debates que puedan contribuir a la, digamos, aproximación acertada de soluciones. En este caso, nosotros tenemos cuellos de botella en educación, en salud, en infraestructura, como país, digamos, ¿no? Pero en el marco de lo que es globalizado, digamos, entendemos que estamos muy lejos de lo que es las posturas que están generando actualmente en el mundo sobre el tema de educación. Nosotros todavía seguimos con una educación que está posteada en el siglo XIX, ¿no es verdad?, con profesores del siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Entonces, eso definitivamente está marcando una, digamos, gran contradicción, y esa contradicción evidentemente genera un conflicto que no se percibe naturalmente. La pandemia ha generado, por supuesto, la exposición de este cuello de botella. Porque ahora nosotros, cuando tenemos que activar soluciones educativas diferentes, nos damos cuenta que no tenemos absolutamente nada. Me referencio al país porque, en definitiva, ahora voy a comentar qué es lo que está pasando en el mundo, digamos. Me referencio al país porque cabalmente es la instancia donde cada uno de nosotros interpreta y puede interceder de alguna manera, ¿no? Están educándose nuestros hijos, nosotros mismos estamos dentro de procesos educativos y definitivamente la palabra que nosotros debemos buscar como elemento diferenciador desde la educación es la productividad, y eso definitivamente no está incluido en el debate en ninguna de las esferas, ni en el aparato legislativo, ni en el aparato ejecutivo de todos los niveles. Entonces, ahí ya tenés definitivamente un primer eje con el que se pueden abordar, digamos, muchos de estos ejes. Con respecto a lo que me preguntaba, que qué es lo que está pasando en el mundo. En el mundo, pues, se ha desarrollado claramente, después de los grandes conflictos de las guerras mundiales y de los grandes conflictos que han sido multilaterales de países, sobre todo por la energía, ahora todo ha volcado al sistema de la economía del conocimiento. Entonces, la productividad se enmarca definitivamente en la producción cada vez con mayor, digamos, pertinencia de recursos que no son solamente humanos, económicos, materiales, etcétera, etcétera, que provienen claramente desde este postulado.
Entonces, mientras nosotros tenemos una mentalidad extractivista que queremos seguir exportando, digamos, petróleo, gas, y en definitiva estamos como que encasillados o encapsulados en esa postulación, en los países, digamos, vamos a decir así, desarrollados, está claramente identificado como Suiza, como Suecia, como Finlandia, que la postura es poder generar recursos a través del conocimiento. Y esto identifica uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, no solamente Bolivia, ¿no? Latinoamérica en su conjunto, porque descontemos Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Verdad? Pero Latinoamérica en su conjunto tiene ese gran desafío, porque estamos generando grandes colchones de pobreza. Y la única manera de sacar a esa gente de ese estatus es generándole más información que cambie su conducta. Y ahí tenés una definición de educación, que no se la está generando, porque no es generar contenidos que se los dé en un sistema multinivel y que de alguna manera eso te dé un certificado. Eso no es educar, ¿no? Educar es la posibilidad de que la persona quede con cápsulas informativas que provoquen cambios en su conducta. Entonces, de ahí estaríamos hablando, que es lo que está pasando en Europa ahora, donde se afianzó el sistema de educación por competencias genéricas y universales, eso que está en el modelo Turing. Turing se le dice por la calibración. Entonces, en Europa entera, todas las, todos los países y todos los sistemas educativos se han puesto de acuerdo en establecer cuáles son las competencias con las cuales todas las personas deben ser formadas desde el colegio hasta las universidades. Y medir esas competencias, y en los países, por ejemplo Holanda lo está haciendo así, mide las competencias para saber si vos vas a ser un buen ingeniero, o vas a ser un buen profesor, o vas a ser, un buen técnico. Entonces te miden las competencias. Estamos hablando de competencias blandas, ahora se mide científicamente. Eso, empezó con Suiza, y uno de los postuladores fue Carl Jung, ¿no? El psiquiatra suizo. Entonces, sobre esa base está claro de que si tenés este postulado concretamente de que las competencias son el futuro, el presente para Europa, ¿no? Y para nosotros el futuro, y el sistema Turing, que es activar absolutamente todos los contenidos para que las capacidades de las personas, lo que nosotros le denominamos aquí talento, sean potenciadas, ¿no? Entonces, sobre esa base le tenga mejores condiciones para los mercados, en este caso laborales. Entonces nosotros todavía seguimos en esa idea arcaica de mantener un sistema de producción de profesores en las normales, y evidentemente le estamos pagando, ¿cuánto gana un profesor ahora? 2.000 pesos, y esa es una, inconsistencia que definitivamente nos va a costar muy caro en estos próximos 20 años que se vienen. Entonces, al punto, cuando me preguntabas qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a la educación, está claro que el mundo ha girado su atención, su foco en el desarrollo de estas competencias, en el aumento de la productividad, porque esto donde se ve en la, índice de los salarios per cápita por persona en los países. Todos estos países que te he mencionado, Suiza, Suecia, Finlandia, todos los países nórdicos, Holanda, tienen obviamente índices altos de salarios anuales per cápita. Y nosotros estamos acá porque lo hemos impulsado, por obligación a más o menos $300 el mes o $3.000 el año, ¿no? Y todavía seguimos siendo bajos, ¿no? Entonces, esto es un factor que en competitividad por la productividad, te decía, nuestro salario en dólares es muy bajo, por lo tanto nuestro país es muy barato y no tenemos, eso sería una ventaja comparativa, conversando de esa manera. Pero el asunto es que no tenemos recursos humanos capacitados para absorber, esa posibilidad o esa ventaja comparativa, volverla a aprovechar. ¿Qué pasa en países como la India, países donde están generando grandes niveles de capacidades de competitividad? Bueno, en realidad ahí el análisis
destaca pues ciertos ejes que son, digamos, preponderantes, ¿no? La India ha tenido como una especie de fractura, entonces tiene un altísimo nivel de inclusión tecnológica en su desarrollo como país, y evidentemente ha marcado mucho de la clase pudiente de los hindú, se han ido a Estados Unidos y Europa a formarse y después vuelven, digamos, formando empresas globales, digamos, ¿no? Pero de todas maneras es una población que creo que está en los 1.200 millones de dólares. Entonces, sí tienen mucho trabajo que hacer porque la cantidad de pobreza enmarcada en el espacio de sus creencias religiosas evidentemente marca una situación más compleja, lo mismo que los chinos, ¿no? La costa este de los chinos, Beijing, Hong Kong, todo eso es lo más productivo, pero hacia lo que está más alejado de la costa, están produciendo arroz y su productividad es absolutamente baja, y son muchos más millones que los hindús. Entonces la lógica acá es establecer una condición donde vos digas, ¿cuándo vamos a tener una productividad que nos permita desarrollar crecimiento? Esta es la lógica, ¿no? La productividad concebida o denominada es la capacidad que tenemos nosotros de ganar o de generar ingresos, ¿no? Entonces, como nosotros la entendemos en las universidades, es a un mismo nivel de recursos, obtenemos mejores resultados o obtenemos los mismos resultados a una menor cantidad de recursos disponibles para la producción de esos resultados. Pero la lógica, en definitiva, para que todo el mundo entienda y nuestros amigos que nos están observando, es ganar, ¿no? O sea, cómo podemos ganar más de periodo a periodo, eso nos aumenta nos da la posibilidad de poder responder a ese concepto de productividad. Entonces la productividad le genera a los países la posibilidad de ser más competitivos, o tenemos menores costos o somos de mejor calidad. Entonces, ¿cuál es la lógica con esto? ¿Por qué coincide este espacio que estamos comentando de la educación con la productividad? Porque, digamos, nosotros competimos como países en general por las inversiones. Por eso estamos compitiendo. Entonces nosotros tenemos que entender que el mundo se maneja a través de cuál es el precio del dólar. Nosotros básicamente devaluamos la moneda y exportamos más en forma natural porque la gente nos compra más porque somos más baratos. Esta es una forma de hacerlo, ¿no es verdad? Entonces es una forma mecánica y una teoría monetarista, digamos, de lo más simple. Pero lo que nosotros hacemos con esta teoría en definitiva es obviamente ablandar la estructura de la industria interna y generar un gran problema en el largo plazo para las que están con capacidades para producir y generar desde nuestra nación recursos que puedan competir en el mundo. Entonces, Alemania, por ejemplo, tiene un tipo de cambio alto, pero seguimos comprando Mercedes. ¿Qué piensa de los Mercedes? ¿No? O sea, con respecto a los vehículos. Por lo menos los pone en el 1 o 2 de los mejores vehículos que hacen en el mundo. Entonces, ahí está la lógica de la calidad y que lo percibe y la gente lo paga, ¿no? Entonces, es esta cuestión y buscar obviamente los mercados, ¿no? que nos permitan hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer y por qué estoy hablando de esto ligado a la educación? Porque nosotros, si le damos a las personas información que cambie su conducta, evidentemente en los próximos 20 años esto produciría un efecto en la productividad individual de las personas porque se buscarían mejores vías para lograr sus resultados. La gente tendría mejores capacidades cognitivas. Eso sería uno de los ejes con los cuales nosotros podríamos hacernos más productivos y empezar a competir en este mundo donde el mercado del conocimiento es el que está, digamos, interpelando a los sistemas, digamos, de mayor productividad. Entonces, vender gas, petróleo, eso en la medida en que nosotros entendamos de que ahora hay una ola de cambio de, digamos, matriz energética y que Chile va a cambiar en sus próximos 20 años toda su planta de movilidad pública por microeléctricos, y así estamos en Europa y así estamos en Canadá.
Entonces, nosotros siempre comemos tarde ese tipo de frutas, ¿no? Pero vamos a cambiar el modelo energético. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este esquema del petróleo o de la energía fósil que digamos, se vende en un determinado contexto y que nos genera tanta, digamos, inestabilidad, ¿no? Porque desde el 2006 hasta el 2016 estábamos tirando papel picado por todos lados y después, digamos, más la pandemia, agregar todo el parón que tuvo el mundo y lo que seguimos teniendo y que estamos todos involucrados en, digamos, en ese tipo de desafíos. Entonces seguramente esto va a estipular que sea la síntesis, ¿no? Europa está compitiendo con la posibilidad de el conocimiento como ángulo mental competitivo y nosotros seguimos como región, digamos, en el tema de las materias primas y eso obviamente hace la diferencia. Ese es el siguiente sector al que vamos a entrar y hemos hecho un análisis a nivel global sobre la competitividad, el desarrollo de competencia y sobre la productividad, que es hacia donde va la educación a nivel global. Ahora nos abocaremos al tema regional, el tema de la educación a nivel regional, principalmente a nivel Bolivia. Hemos tenido distintos modelos, hemos ido cambiando de modelos, pero no hemos generado los resultados esperados. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es frustrante, la verdad, ¿no? Es decir, lo más frustrante es que el, digamos, aparato ideológico coopte los ejes con los que se desarrolla la educación en el país. La imposibilidad de generar, digamos, a medida para lugares como Beni, Pando, Santa Cruz, diferentes espacios y modelos educativos, y tener un solo eje y un solo relato, ¿entendés? Entonces, eso nos atrasa totalmente. Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo y el idioma que nos están exigiendo es quechua, aymara o guaraní. Que no está mal aprenderlo, pero que definitivamente lo que te va a servir son otros idiomas con los cuales puedas interactuar con esto que te decía en el mundo. Nosotros tenemos que vender afuera, esa es un poco la figura. Entonces, en ese primer nivel, el otro, evidentemente, espacios es el liderazgo en las personas que están dando los policy makers, digamos, ¿no? Entonces, eso está estableciendo un gran cuello de botella, porque no estamos avanzando en la propuesta de contenido y en el perfil de los docentes, que son los que tienen que generar, digamos, la transferencia de esos contenidos. Entonces, en esas cuestiones, me parece que vas a encontrar uno de los principales cuellos de botella, ¿no? O sea, ¿qué debería suceder? Que se active un poco más la lógica o que se busque con mayor pertinencia a estos, digamos, formadores de políticas educativas, que se piense en el mediano y largo plazo y que de alguna manera se pueda generar una especie de pacto de la Moncloa a nivel educativo. Esto es una opinión personal, yo creo que esto deberíamos hacerlo ahora para todos, ¿no? Pero este pacto es entre todos los docentes, entre todos los digamos, niveles de gestión pública, todos los colegios privados, la iglesia, o sea, los empresarios, todos los que vamos de alguna manera a tener que interactuar con los resultados de la educación para primero resolver esto que la ONU ha llamado que es la catástrofe generacional. O sea, si vos te pones a pensar, ya vamos el 2020 y el 2021 sin clases presenciales, con imposibilidad técnica de que le des al 80%, porque el 80% de la educación en Bolivia es pública, le des adecuadamente la transferencia de contenido, que ya están atrasados, que ya tienen sus problemas, obviamente, que los profesores no tienen, digamos, dispositivos ni internet, ¿no? O sea, ni la capacidad para la conexión para hacerlo, y los colegios privados, que son el 20%, también están remando en dulce de leche con respecto a eso, ¿no? Entonces las plataformas, son muy pocos colegios y universidades que han entrado en esa figura, pero que nosotros no estamos preparados. Entonces esa catástrofe generacional va a suceder porque se va a incrementar la deserción escolar en
el periodo básico y en el periodo secundario. Esto, digamos, si lo vuelves una amalgama o una torta para que hagas un análisis, va a producir serios problemas porque esa gente que está obviamente ni tomada por el mercado, ni tomada por el sistema educativo, quedan en el gran, digamos, bolsón de los ni estudian ni trabajan, digamos, ¿no? Y esta generación vaya a saber cuáles son los preceptos que tienen, ¿no?, para desarrollar sus condiciones. Evidentemente esto va a generar mucho más violencia, ¿no? O sea, estamos viendo que el tema de la pandemia está generando varias distorsiones psicológicas en la gente. Entonces hay violencia intrafamiliar, ¿no? Hay, digamos, serios problemas en la posibilidad de que la sociedad pueda establecer la cadena de sucesión de niveles. Entonces la gente se está volviendo más pobre, ¿no? Entonces a eso sumarle que si se vuelve más pobre, la frustración no la sabemos manejar, esto a nivel, digamos, de masa, ¿no? Y no estamos haciendo nada. Entonces lo que me estabas preguntando de qué es lo que está sucediendo con el sistema educativo, es el sistema educativo evidentemente el que de alguna manera debería liderizar una agenda que pueda incluir la posibilidad de activar estos nodos, de juntarnos todos y de generar, digamos, una especie de programa de cómo lo vamos a empezar a trabajar este pleito. Nosotros le decimos desafío, ¿no? Pero en realidad es un gran pleito en el que tenemos que meternos, porque tenemos que deshacernos de esta cuestión ideológica y nosotros estamos en una resonancia que es definitivamente muy perniciosa, porque si vos te pones a pensar cuáles son los verdaderos debates que estamos llevando, ¿no? Entonces, estamos llevando debates de que si hubo golpe o hubo fraude, y la pandemia lo que está haciendo es cerrando empresas, no estamos cercanos al tema de la catástrofe generacional, tenemos problemas en salud, ¿me entendés? Y tenemos esta amenaza de esta supuesta cepa que no es supuesta y que definitivamente va a generar una nueva ola, ¿no? ¿Verdad? Y que si llegan a tomar la medida de que todos encerrados de nuevo, va a liquidar a un montón de gente, ¿me entendés? No físicamente, pero la va a liquidar económicamente. ¿Y qué pasa con los profesores en este caso? En el concepto global se toma en cuenta ya como facilitador. ¿Qué pasa con...? Porque creemos que un problema grande que se está teniendo es que tenés la masa a la que tenés que enseñar, que son los alumnos, pero ¿qué pasa con los docentes? Tenemos ahí un problema mucho más grande, porque tengo entendido que muchos docentes están retrasados incluso con relación a sus alumnos en el manejo de los sistemas tecnológicos de información. Claro, ese es un solo problema, ¿no? El tema es el perfil del docente. Entonces, si nosotros nos ponemos a preguntarnos y tuvieras un hijo chiquito y vos dices, yo lo llevo a mi hijo al kinder porque sé que la profesora del kinder tiene las competencias de cuando mi hijo llegue a los 28 años al mercado laboral. Entonces, si vos me respondes sí, entonces es una cuestión donde tenemos que aplaudirte y abrazarte todo, pero estoy seguro de que la gran mayoría nos va a responder no tienen ni idea de que esta profesora de kinder tenga en su mente las competencias que este chico va a tener que activar cuando entre a su mercado laboral, y así cuando lo metes a básico, y así cuando lo metes al secundario, y así cuando lo metes a la universidad. ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando de los profesores. Son los profesores los que no están activados, digamos, con el esquema moderno de qué es lo que nosotros estamos produciendo. Pensar que la producción educativa es siempre quinquenal y siempre produce hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que vos formes hoy va a empezar a desplegar o tener resultados, digamos, por quinquenios, ¿no? Así se calcula. Entonces, esos cohortes o esas, digamos, promociones, digamos, son las que se tienen que tener mucho cuidado en formar, ¿no? Entonces, si no, a ver, en Finlandia, el perfil del docente del parvulario, es decir,
los que están en kinder, son los que más reputación tienen, igual que los gerentes de banco. ¿Entiendes? Entonces, con eso te estoy dando la diferencia básica, porque obviamente ganan igual o hasta más que un gerente de banco. Y son mucho más, vamos a decir, renombrados, porque es la educación, digamos, ¿no? Nosotros acá no las tomamos en cuenta esa historia. Entonces, ¿cuánto gana un docente? Un docente, digamos, de colegio, de quinto básico, no vamos a decir intermedio, pero vamos a decir secundario, ¿no? Varía de 2.500 hasta 8.000, 9.000 de acuerdo a la antigüedad. No, claro, pero estás hablando de los de la antigüedad, ¿no? En un colegio privado no tienen antigüedad. Estás hablando de 4.000 bolivianos. O sea, son en el esquema público son 2.300 bolivianos. ¿Entiendes? Entonces, esa persona, ¿qué te va a enseñar si está a los sopapos con las cuentas? Y pensar si es madre soltera. ¿Entendés? Entonces, no va a haber condiciones para... Y eso es lo que ponemos al frente de nuestros hijos. ¿Entendés? O sea, tiene más problemas que el baldor ese señor. ¿Entendés? Y ahí básicamente es el cambio de perfil que tenemos que empezar a tener en cuenta, como para reconstruir o reperfilar cuál es el modelo educativo que se ajusta a lo que nosotros vamos a proponer de aquí a 20 años. Por eso es lo que te decía el Pacto de la Moncloa. Todos tenemos que juntarnos, todos, y definir, bueno, de qué vamos a vivir. ¿Entendés? No va a haber esquema en que seamos competitivos con el gas o vendiendo café o vendiendo así. Si no nos volvemos Starbucks, si no nos volvemos Microsoft, si no nos volvemos Dell, si no nos volvemos Steve Jobs, Macintosh, digamos, ¿no? O Apple. Estoy hablando de esto como en un sentido figurado para que se entienda básicamente cuál es la idea. Si no nos metemos en el desarrollo tecnológico en todas las facetas de, digamos, la estructura de un país, nosotros no tenemos chance. ¿Entendés? Además, el peso económico de Bolivia, nuestro Producto Bruto Interno, Gonzalo, ¿cuánto era? Era 44, ahora 40. 42.000 millones de dólares. ¿Entendés? Ahora ha bajado un 10%, ¿cuánto va a bajar? ¿Entendés? Bueno, entonces nosotros por lo menos deberemos empezar a doblar. Tenemos un buen crecimiento, pero en definitiva la calidad de los generadores de ese crecimiento tienen muy poca durabilidad, pues, ¿no? Porque la mitad de ese crecimiento del 4%, ¿no te acuerdas? Es por el impulso del petróleo y del gas. Sacar eso, hacer la prueba ácida. La prueba ácida es sacarle el factor, digamos, que le da mayor impulso, y la verdad de nosotros estamos en 1.2, 1.5, ¿entendés? Pero estamos creciendo. ¿Cuánto están creciendo los otros países? ¿Entendés? Porque el hecho de que nosotros estamos en un sistema competitivo, para que tengamos un peso específico, tenemos que tener, digamos, la capacidad de generar servicios y productos que a nosotros nos hagan crecer 3 veces más de lo que estamos produciendo ahorita, al 4%. ¿Cómo construimos esa competitividad? Bueno, esa es una preguntanga, digamos, ¿no? Pero la primera cuestión yo creo que es ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos muchos debates falsos. O sea, si hubo golpe o si hubo fraude, es un debate falso. O sea, ¿por qué es falso? Porque finalmente no soluciona nada. ¿Entiendes? O no incorpora ningún elemento que definitivamente haga eso. Digamos, nosotros seguimos teniendo índices de calidad de vida en general, están a la vista de todo, y nosotros seguimos con la pobreza. Ahora vamos a aumentar nuevamente la pobreza extrema. En las regiones que tienen más dificultades, como Potosí, Oruro, se va a notar más. Y el problema es que se ha normalizado esa experiencia o esa sensación de que esto es normal, de que vivamos con un boliviano o menos de un boliviano al día y que comamos papas, digamos, ¿no?
Entonces, pero ¿qué es lo que te quiero decir? El gran problema para salir de esto es que nos pongamos todos de acuerdo y que definitivamente cuidemos principalmente dos cosas. La nutrición de los chicos de 0 a 1 año, porque eso es lo que determina su capacidad cognitiva después. ¿Por qué nos interesa la capacidad cognitiva? Es su capacidad de aprendizaje, de desarrollo, de análisis crítico y pensamiento abstracto. ¿Por qué nos interesa esto? Porque si no le damos de comer, el cerebro no se desarrolla, sino tenemos limitaciones en su capacidad cognitiva. Una limitación en la capacidad cognitiva con una, digamos, exposición o expuesto a que compitan con otros chicos de la misma edad en otros países, obviamente no tenemos chance, ¿no? Entonces, ahí es el acuerdo número 1, es que nosotros tenemos que primero cerrar el círculo de lo primero que nos está generando el mayor cuello de botella, que es, digamos, la nutrición con respecto a la lógica de la capacidad cognitiva de nuestros, digamos, habitantes. ¿Por qué creéis vos que los profesionales que estamos sacando al mercado a nivel Sudamérica están considerados un poquito para abajo que el resto de los demás? ¿Dónde estamos fallando para que no poder estar al mismo nivel? Yo creo que es o sea, no somos impermeables a las necesidades del mercado. Tanto el sistema educativo básico como el terciario de los institutos y universidades no están acoplados a lo que está produciendo el mercado. Es decir, la mayor tecnología la producen las empresas, no las universidades, ¿no? Entonces, los profesores son profesores que están siendo generados desde las propias universidades. No estamos teniendo la capacidad de poner a los empresarios como activos en una cátedra, o por lo menos que den una conferencia y que de alguna manera esto empiece a generar más permeabilidad de contenidos, ¿no? En definitiva, si vos te pones a pensar, la capacidad de investigación, que es una habilidad blanda, y digamos, tu capacidad de comunicación te genera un prototipo más o menos de ángulo mental competitivo para un profesional interesante, ¿no? Pero si la gente no escribe su tesis, si nuestros docentes no escriben documentos, papers o ensayos, si los alumnos no escriben desde el primer año hasta el 5.º año, y en los colegios tampoco los ayudan a investigar para que se desarrolle el análisis crítico y pensamiento abstracto. Entonces, ¿cómo desarrollar la competencia de análisis crítico y pensamiento abstracto? Que en definitiva lo que te mide la capacidad de entender el problema. Y a nosotros nos contratan por entender el problema y por marcar un juicio de acción que permita llevar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo cuando te contratan en una empresa? Ganar plata. Entonces, aunque se vea burdo, pero en realidad a la gente te contrata si sabes ganar plata. Y eso es lo que tenés que demostrar. Pero nosotros queremos mostrar en nuestros certificados, todos los cursos de capacitación que hacemos, ¿me entendés? No. La gente lo que quiere cuando te contrata es que sepas ganar plata, que tengas juicio, que seas ético, que no te robes la plata, que no cometas ningún error fuera de la norma o de la ley, ¿me entiendes? Pero que generes mayor productividad. Ese es el secreto. Muchas gracias, Javier, por estar en el programa. Te vamos a volver a invitar para los siguientes programas. Ha quedado corto este. Hoy abordamos el tema de la educación desde distintos ángulos, desde distintos enfoques. Comenzamos hablando de la educación internacional, la problemática, los modelos que existen a nivel internacional, cómo va afectando la productividad y en el desarrollo de competencias. Así también tocamos a nivel regional los problemas en el tema de la educación de los maestros, los colegios y el entorno alimenticio para el desarrollo de las personas. Estamos en el programa Ideas que Transforman, que se transmiten por el sistema de la voz universal. El mismo estará disponible a partir del día lunes a las 10 de la mañana, tanto en la página web como en la dirección que tienen ustedes a pie de pantalla. No se olviden de seguirnos, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Ideas que Transforman, con Gonzalo Chávez.